Bueno, buenas tardes, estimados alumnos. Como habíamos acordado, les voy a pasar la grabación de la clase de argumentación, arqueo, hipótesis y variables. Esta es un ejercicio que estamos haciendo para recuperar la clase que no se terminó el día que la estaba dando porque se fue la luz. En primer lugar, bueno, como siempre, recordándoles una frase que estoy utilizando en el día de hoy de Michael Melamed: los seres humanos ven de dos maneras al mundo, con miedo o con curiosidad. Estas se las traje por dos razones, fundamentalmente. La primera, porque quiero hacer una especie de homenaje a Michael Melamed, y segundo, porque esta es una frase que él dijo en su momento y que justamente se trata de cómo se ve el mundo y qué es lo que hace a quienes ven el mundo de alguna manera que puedan avanzar en el proceso investigativo. Entonces, la manera particular de cómo se ve el mundo hace que la gente, pues, actúe, y una de las formas de actuar a través de la curiosidad es el desarrollo de un proceso de investigación. El proceso de investigación inicialmente arranca con todo el tema relacionado con el argumento. El argumento es una palabra que viene del latín argumentum, que significa razonamiento, para probar o demostrar una proposición o para convencer de lo que se afirma o se niega. Es decir, bueno, esto es tomado del diccionario de la Real Academia, y lo que se pretende justamente es, a través de procesos razonados, expresar las razones que sostienen una posición de un determinado investigador. Este razonamiento es también tomado del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Es la acción y efecto de razonar, y una serie de conceptos, y esta es otra palabra que va a tener mucha importancia en el transcurso del proceso metodológico que estamos llevando. Es una serie de conceptos encaminados a demostrar algo, o a persuadir o a mover a oyentes o a lectores. Es decir, que el razonamiento y el argumento es una serie de ideas que se esgrimen para sostener la posibilidad o para sostener la posición que tiene un determinado investigador o una determinada persona respecto de algo. Y entonces eso es lo que es argumento. Cuando nosotros hacemos desarrollo argumentativo, lo que hacemos justamente es utilizar elementos que permitan darle solidez o estructura a nuestra propuesta. El argumento y la hipótesis. Bueno, conocer los diferentes aspectos de la argumentación como herramienta para la investigación sería el primer objetivo que nosotros tenemos en relación con este proceso. Y como objetivos específicos, entonces tendríamos comprender la fundamentación teórica de la formulación de una hipótesis en una investigación, e iniciar la comprensión del comportamiento de las variables. Es decir, cuando uno estudia un fenómeno, ese fenómeno se comporta de una determinada forma, y hay unos elementos que son los que determinan precisamente cuál es ese comportamiento. Esos elementos que determinan la forma del comportamiento son los que vamos a conocer como las variables. Esas variables son las que nosotros vamos a tener que analizar, vamos a tener que medir, vamos a tener que observar para ver cómo justamente van desagregando o van comportándose en atención a los distintos situaciones que hay y que se pueden observar. La argumentación teórica tiene fundamentalmente tres clasificaciones. La primera de ellas es la clasificación deductiva o analítica. Esta es una clasificación que va de lo general a lo concreto, es decir, la tesis se expone al comienzo y a continuación se ofrecen los argumentos de apoyo y finalmente se introduce la conclusión. En este caso podríamos poner por ejemplo que todos los estudiantes de metodología 2 han tenido que aprobar metodología 1. Jennifer Calderón es una estudiante de metodología 2. En consecuencia, Jennifer Calderón ha tenido que haber aprobado metodología 1. Ese es un ejemplo
este tipo de argumentación deductiva o analítica. O sea, uno llega a una conclusión a partir de una serie de circunstancias o de hechos que se van esgrimiendo adelante. La inductiva o sintetizante va de lo particular a lo general. Se empieza por los hechos y argumentos y se coloca la tesis o la conclusión al final. Es decir, una serie de consideraciones o datos se extrae una idea final. José comió de la pizza y se enfermó del estómago. Juan también comió de la misma pizza y le cayó mal. Si se come de esa pizza, te caerá mal. Entonces aquí uno va como atando cabos, va viendo los hechos que van ocurriendo y a partir de los hechos entonces uno concluye un asunto y eso es lo que se conoce como argumentación inductiva o sintetizante. Hay un tercer tipo o tercera clasificación de argumentación que es la que conocemos como argumentación paralela. En esta argumentación no se pretende sacar conclusiones ni demostrar ninguna hipótesis, simplemente se trata de manifestar una forma encadenada de ideas que son indiscutibles. Son cosas que son irrefutables y que se van ordenando una tras otra para que justamente sea el oyente el que por su propia cuenta tome una decisión y alcance una conclusión. Es decir, no es quien presenta el argumento el que toma la decisión o el que asume una posición, sino que se presentan los hechos y los argumentos para que sean los oyentes quienes decidan. Normalmente los jóvenes buscan respuestas en los libros, pero ocurre que cada libro suscita nuevas preguntas. Al que esto le sucede, será ya un ávido lector a lo largo de su vida. Esto es un ejemplo de este tipo de argumentación. Hay cosas que van ocurriendo, ¿no? Y entonces usted presenta todos esos eventos y una vez que el oyente ha oído, pues decide cuál es la conclusión a la que pretende llegar. El proceso argumentativo normalmente va acompañado de la exposición, es decir, son dos elementos que van asociados y que se presentan regularmente juntos. Normalmente uno se presenta o hace una exposición de la argumentación para informar sobre algo y en esa exposición se puede argumentar para convencer o para persuadir sobre alguna propuesta. En ambas se pueden presentar de forma independiente, sin embargo frecuentemente se unen para formar un texto expositivo argumentativo. Es decir, puedes tener un proceso argumentativo independiente de la exposición o puedes tener una exposición argumentativa toda en un solo documento que sirva para exponer las ideas que se pretenden sostener o argumentar. Una serie de ejemplos de los que pueden ser utilizados como argumentos, como argumentación teórica expositiva son las editoriales, los reportajes y bueno, la lista de documentos que aparece allí en la lámina, ¿no? Que no las voy a mencionar, pero aquí tienen las tesis, que es una de las más importantes y que son las que regularmente ustedes van a hacer. Aquí tienen los ensayos, que son, por ejemplo, el ejercicio que han estado desarrollando conmigo, el ensayo que hicieron para identificar la relación sujeto-objeto y así, ¿no? Las técnicas, hay varias técnicas de argumentación. Aquí esto es importante que tomen nota o que las revisen, que estén pendientes, porque estas son algunas de las cosas que se utilizan con mayor frecuencia para esgrimir o para estructurar el proceso argumentativo. La primera es la que se llama técnica de causa-consecuencia. El argumento es la causa y la conclusión la consecuencia. También se puede presentar la forma de finalidad o de condición. Por ejemplo, como está lloviendo, no vamos al cine. Un estudio mucho para trabajar en lo que me gusta. O si bebes, no conduzcas. Esos son algunos ejemplos de causa-consecuencia que se pueden utilizar para
el proceso argumentativo. Una segunda técnica de argumentación es la de citas o argumentos de autoridad. Esta es un tipo de argumentación en el que la persona esgrime el argumento basado fundamentalmente en que ha sido dicho por otra persona que tiene la autoridad suficiente o tiene el reconocimiento, tiene la experticia, y que sin lugar a dudas, si esa persona con el reconocimiento, la experticia y el conocimiento que tiene sobre un determinado hecho emite una opinión, esa opinión debería ser suficientemente válida y aceptable. Entonces la argumentación se apoya normalmente en testimonios fidedignos o en citas que manifiestan la opinión sobre el tema de personas famosas o de expertos conocidos. Su objetivo es reforzar la idea sostenida o bien adelantarse a posibles argumentos contrarios. La libertad es el don más preciado, lo dijo Cervantes. Entonces, de lo que se trata en este caso, por ejemplo, es que nadie va a tener dudas de que Cervantes es una persona con mucho conocimiento, y si para él la libertad es un don preciado, pues entonces cualquier persona tendrá que entender que ciertamente la libertad es muy importante y es muy preciada. Otra técnica de argumentación es la que ya conocemos y algunos de ustedes han tenido la experiencia de utilizarla, es el de la máxima. Una máxima es una regla, un principio o una sentencia de un autor conocido y de carácter más culto que el de los refranes. Presenta un valor de verdad comúnmente aceptado y admitido sin ningún tipo de reserva. Entonces, bueno, nada, ya ustedes conocen la máxima, la hemos experimentado, y algunos que ya han presentado sus máximas, de modo que sería redundar en explicar más profundamente de lo que se trata. Los ejemplos también son una técnica muy frecuente de argumentación, un poco menos académica, pero siempre muy útil. Se emplean para ilustrar lo que se pretende demostrar y defender, y sirven tanto como factor indispensable para lograr la persuasión. Entonces, la fuerza de voluntad de Michael Melamed le permitió finalizar el maratón de Berlín. Ustedes saben, Michael Melamed es un muchacho que tiene una deficiencia muscular muy importante. Nació así, y entonces, bueno, nada, él ha sido maratonista, ha corrido los principales y más importantes maratones del mundo, los ha terminado prácticamente todos, y recientemente, bueno, no tan reciente, pero sí hace un tiempo, participó en el maratón de Berlín y estableció ahí un récord personal para él, ¿no? Y eso lo hizo únicamente a punta de fuerza de voluntad. El sentir de la sociedad en general es una técnica de argumentación bastante frecuente que se utiliza. Regularmente se apela al parecer general de una sociedad, incluso de un grupo social, con la clara intención de lograr la defensa, pero sobre todo de convencer al lector de su opinión. Son argumentos apoyados fundamentalmente por una gran cantidad de personas. Claro, alguien podría pensar, bueno, el hecho de que muchas personas piensen de una manera no quiere decir que sea correcto, pero regularmente lo que se tiende, o la tendencia general, es que la mayoría es la que tiene la razón, ¿no? Entonces, el 95% de los encuestados afirman dormir mejor tras haber leído durante un par de horas antes de acostarse. Entonces se hace una encuesta, y justamente ese es el sentido que tiene el desarrollar encuestas, porque cuando se desarrollan las encuestas lo que se pretende es conocer la opinión de las personas, y se supone o se parte del supuesto de que si una afirmación es hecha por una gran cantidad de personas, esa debe ser una afirmación cierta. Los refranes ya fueron mencionados previamente. Son una especie de máxima, pero mucho más coloquial. Son dichos populares, anónimos, muy pegadizos y de gran fuerza expresiva, que resumen reflexiones generales apoyadas en la experiencia vital, que son compartidas por mucha gente. Yo digo que esta es la filosofía, la expresión de la filosofía popular. Un refrán que sirve de ejemplo para ilustrar lo que estoy diciendo es que en boca cerrada no entra mosca.
Esto como para ilustrar o para decir que ciertamente las personas siempre deben tener cuidado con lo que dicen porque puede de alguna manera revertirse. Aquí les voy a mencionar, las voy a ir pasando rápidamente. Ustedes de todas maneras tienen la presentación, pero vamos a comentar muy poco esto porque simplemente se trata de leer. El decálogo del texto argumentativo. Determinar claramente cuál es la tesis en el texto, definir el receptor, que a quién va dirigido. O sea, es muy importante que cuando vamos a hacer argumentación, conocer claramente a quién le vamos a hacer el proceso argumentativo. Cuando ustedes vayan a hacer su presentación de sus trabajos finales de concentración, tienen que conocer, saber cuáles son los miembros de su jurado, porque ellos van a tener una perspectiva particular de mirar las cosas, y cuando usted vaya a argumentar tiene que tratar de conocer esas perspectivas y justamente presentar los argumentos apoyados en la perspectiva que estos profesores tienen, para que ustedes puedan estar en sintonía con ellos. Cualquier afirmación ha de estar sustentada por una serie de argumentos, por lo que habrá que buscar todos los argumentos posibles a favor de la tesis. Es decir, hay que hacer un proceso de investigación que determine todos los argumentos que puedan ser posibles utilizados para sostener la afirmación o la posición que uno tiene, ¿no? Tener en consideración las opiniones, las creencias, los valores de los destinatarios, lo que ya les había dicho. Deben preverse las posibles objeciones del adversario o de las personas a quien uno está haciéndole la presentación para adelantarse y conocer cualquier cosa que pueda utilizarse para rebatir nuestra posición. Una buena introducción contribuye regularmente a captar la aprobación del auditorio. El orden de los argumentos es un factor esencial, en beneficio del mismo se evitarán las divagaciones, se podrá entorpecer la comprensión. Los argumentos más sólidos se deben incluir al final como para cerrar con brocha de oro. La conclusión debe tener la fuerza y el interés para ganar la complacencia del auditorio, emplear la lengua en forma adecuada, concisa, clara, sin renunciar a la ayuda que puedan proporcionar los recursos literarios, pero siendo sumamente conciso y muy preciso en la elaboración de los argumentos. Y finalmente, si la exposición es oral, en el caso que vayan a hacer una exposición oral y no escrita, como va a ser en el caso de sus presentación de trabajos finales de grado, trabajos finales de concentración, conviene siempre memorizar de modo general el texto para producir una buena impresión de seguridad en los oyentes. Cuando ustedes vayan a hacer sus presentaciones, nunca olviden, siempre deben tener presente que la persona que conoce con más precisión el trabajo que se está presentando son ustedes. De modo que ni siquiera los jurados lo pueden conocer mejor, aunque ellos tengan más experiencia, porque los que lo hicieron fueron ustedes. Además, ustedes hicieron su trabajo y ustedes conocen ese trabajo con mucho esfuerzo, así que deberían tener mucha confianza. Para poder lograr conocer y poder usar todos los argumentos necesarios, regularmente uno tiene que recurrir a lo que se llama el arqueo de fuentes de investigación. En los procesos investigativos es fundamental tener toda una fuente teórica y información que permita desarrollar la investigación. El concepto de arqueo y arqueo de la fuente es la revisión general de una serie de fuentes de información en torno a un tema en principio general, pero que se tiene una idea de algo específico y que esperamos definir a lo largo de esta búsqueda que es llamada arqueo. O sea, arqueo es la revisión general de todas las fuentes, de todos los libros, de todos los videos o de la mayor cantidad de videos y de fuentes de información que nos puedan ayudar a sostener o a descubrir o a realizar la investigación, que nos permita brindar las respuestas a las preguntas que nos hemos hecho y que dieron inicio o dieron origen a la investigación misma. El arqueo de las fuentes tiene el concepto de fuentes, es la clasificación, se clasifican en fuentes primarias, que son aquellas que provienen directamente de los originales y se recopilan directamente en el campo específico. Aquí estamos hablando de textos originales, de autores originales, artículos publicados
en revistas periódicas, revistas científicas o alguna monografía o algún ensayo escrito y publicado directamente por el autor de la tesis o de lo que estemos investigando, testimonios de expertos directos tomados directamente de la persona. Esas son fuentes primarias. Las fuentes secundarias son listas o compilaciones, resúmenes, análisis de referencias basados en fuentes primarias y publicadas en el área de conocimiento en particular. Aquí regularmente se habla de enciclopedias, de diccionarios, de índices, resúmenes, de normas. Incluso se puede llamar fuentes secundarias a la literatura o los libros que publiquen otros autores basados en las propuestas del autor primario. Entonces, esas son interpretaciones que hacen segundos autores y por eso son secundarias. Y la tercera son fuentes terciarias. Esta es una selección de fuentes primarias, material de primera mano, y secundarias, comentarios y análisis y críticas en fuentes primarias. Catálogos, listas de lectura, artículos sobre encuestas, bibliografía. Entonces, en este caso se trata como interpretación de las interpretaciones. Este es un tipo de fuente poco recomendable. Preferiblemente se deben recurrir a las primarias. Cuando no se tienen las primarias, entonces se puede desarrollar una investigación basado en fuentes secundarias. La fuente terciaria es una fuente poco confiable porque poco a poco se va desviando de la idea inicial que garantiza la fuente primaria. Aquí es muy importante considerar siempre acudir directamente a las fuentes primarias u originales, consultar expertos en el área que orienten la detención de la literatura pertinente y de fuentes secundarias para localizar las fuentes primarias y revisar fuentes terciarias eventualmente. Utilizar motores de búsqueda en internet, directorios, páginas de expertos. Ahí en la universidad, por ejemplo, tenemos un repositorio de información que se llama SaberUCAP. Usted lo puede googlear, SaberUCAP, y ahí aparece. Y entonces, así como lo tiene la Universidad Católica, también existen otras universidades que tienen sus propios repositorios. Y ahí usted encuentra una cantidad de artículos de primera mano o de interpretación que son fuentes muy confiables de investigación. En relación con las hipótesis y las variables en la investigación, vamos a conversar primero del área de las hipótesis. Lo primero que voy a decir de esto es que no es necesario o no es obligatorio en una investigación tener una hipótesis. O sea, si la tiene, bien, y si no, no importa, no es necesario. Lo que sí es indispensable es tener muy claro cómo es el comportamiento y el desarrollo de las variables. Bueno, pero en todo caso, la hipótesis es una proposición, una condición, un principio que es aceptado, quizá al principio sin fe, para obtener las consecuencias y por medio de un método comprobar su acuerdo con los hechos conocidos o aquellos que pueden ser determinados. Esto nos lo dice Lasserfield en 1979. Lo que dice, o sea, una hipótesis es la idea que uno tiene de cómo uno cree que eventualmente van a desarrollarse los acontecimientos, y entonces uno anticipa y dice una afirmación. El desarrollo de la investigación va a confirmar o a negar esta hipótesis. Si la hipótesis se confirma, pues entonces, bueno, la conclusión es que era verdadera. Y si no, pues entonces usted debe volver a iniciar la investigación con una hipótesis diferente, nueva, y de desarrollar otra investigación hasta que finalmente encuentre la hipótesis comprobada. Un ejemplo de hipótesis, nuevamente, la fuerza de Michael Melamed le permitió terminar el maratón de Berlín. Yo particularmente he estado trabajando en un desarrollo y antes de decirles cuál es la tesis que tengo, bueno, hicimos un ejercicio llano, pero en todo caso, antes de decirles la tesis, me gustaría que observen el dibujo, el mapa que les estoy presentando, reflexionen mentalmente durante algunos minutos
y me digan entonces en dónde se encuentra el centro geográfico de Venezuela. Algunos de ustedes me hablaron de Cabruta, otros en el ejercicio que hicimos me dijeron que era por algún lugar aquí al sur de Guárico, en la parte esta del Orinoco, en algún lugar aquí, ¿no? Ciertamente, este es un ejercicio que yo lo he hecho, incluso lo hice una vez en una conferencia que estaba dictando en la sede de la Comandancia de la Armada, y ahí habían puros oficiales de la Marina, ¿no? Y les pregunté dónde queda el centro de Venezuela y todos prácticamente sin duda, inmediatamente señalaron algún lugar por aquí, en esta zona del río Orinoco, al norte del estado Bolívar, al sur de Guárico, al sur eh, del estado Anzoátegui. Y entonces les dije cuál era mi hipótesis. Decía que no está incorporado el espacio acuático a la conciencia colectiva del espacio geográfico venezolano. Es decir, el espacio geográfico venezolano no es solamente la parte que está aquí en verde, que es la tierra firme, sino que Venezuela también tiene un espacio geográfico que está representado por el mar. El mar, Venezuela tiene límites con todos estos países, con República Dominicana, con Estados Unidos, con algunos países con el Reino de los Países Bajos, con Francia, y todo eso nos genera todo este espacio acuático que es la zona económica exclusiva. Aquí es donde está Isla de Aves, que es la isla que les señalé en uno de los foros que tenemos en módulo 7. Una islita muy pequeña de 300 metros de largo. Esa islita genera para Venezuela más de 300.000 kilómetros cuadrados de agua y de espacio acuático. Entonces, si uno incorpora el espacio acuático al espacio geográfico nacional, entonces se dará cuenta de que el centro de Venezuela ya no es más al sur de Guárico ni de Anzoátegui, sino más bien en algún lugar que está cerca de Caracas o en el estado Miranda, La Guaira, por allí, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso solamente una curiosidad que quería traerle, y hay un desarrollo que estoy haciendo pero que no he terminado y por eso no vamos a conversar más. Hay varios tipos de hipótesis de las cuales podemos conversar. Las hipótesis explicativas o de causa-efecto que permiten conocer las causas que producen un fenómeno determinado. Por ejemplo, los miembros de los gobiernos autoritarios asumen el liderazgo en cualquier actividad grupal derivada de sus acciones de gobierno. Y ahí, a partir de esa hipótesis, uno puede decir que hay una variable independiente que es el autoritarismo y otra variable dependiente que es el liderazgo, ¿no? Entonces el liderazgo va a depender de la forma de autoritarismo que haya. Hay otro tipo de variables, de hipótesis, que se conocen como las hipótesis descriptivas o afirmativas, permiten aseverar de manera afirmativa y concluyente un hecho o situación. Un ejemplo de esa es la que les acabo de poner en relación con el espacio geográfico nacional. Otro ejemplo que tenemos aquí es las condiciones socioeconómicas en Venezuela permiten clasificar a la población en estratos. Es decir, nosotros en Venezuela tenemos unas condiciones socioeconómicas y nosotros podemos saber lo que están en el estrato A, el estrato B, el estrato C y D y el estrato E, que son los estratos, el estrato E son los estratos más pobres. O sea, cada uno de esos estratos tendrán desde los más acaudalados hasta los más pobres. La variable en este caso será la condición socioeconómica que ubica a cada persona en alguno de esos estratos que hemos señalado. La hipótesis no es más que un medio para comprobar una tesis y que la sustenta como tal, ¿no? Su función es servir de medio para la comprobación o el planteamiento rigurosamente construido y por lo tanto probablemente cierto. No es otra cosa que la síntesis operacional de un planteamiento que trata de explicar un aspecto determinado de la realidad. Y finalmente, su sustentación depende de la revisión de la literatura adecuada y de todo el arqueo del que hemos hablado previamente, de la consulta de expertos, que incluye justamente una de las formas de arqueo de fuente primaria.
Las reglas mínimas para redactar hipótesis, bueno, utilizar palabras estrictamente necesarias, después de redactar la hipótesis, someterla a consideración de otras personas para detectar las fallas en la construcción o en la redacción o de expertos metodológicos para que revisen si el proceso está bien presentado. No utilizar palabras ambiguas, tienen que ser muy precisos y muy concisos en el desarrollo del texto de la hipótesis, y no utilizar palabras cargadas de juicios de valor. Es decir, tienen que ser muy precisos y tratando de evitar en lo posible los juicios de valor para que no tenga tendencia. Las condiciones para plantear las hipótesis dependen generalmente de dos aspectos. Uno, de la intencionalidad del investigador, y el segundo, del nivel de fundamentación teórica y la factibilidad teórica para comprobar los planteamientos hipotéticos. Lo que se ha planteado hasta ahora no quiere decir, como muchos piensan erróneamente, que obligatoriamente se debe ser planteada una hipótesis de forma en todo proyecto de investigación. Es decir, ya se los había dicho al principio, no es obligatorio que en un proceso investigativo se tenga que desarrollar una hipótesis. ¿Cuándo no es bueno trabajar con hipótesis? Bueno, en primer lugar, cuando la documentación disponible es escasa. O sea, cuando hay poca información, pocas fuentes en las que uno pueda efectivamente garantizar el estudio y la investigación, entonces es preferible no trabajar con hipótesis, sino trabajar con el comportamiento de variables que se identifiquen a lo largo del proceso investigativo. La temática ha sido poco investigada, esa es una de las razones por las que justamente hay poca documentación, hay poca familiarización con el tema, es decir, ustedes no tienen mucha experticia en el desarrollo de la investigación, entonces es preferible no tomar este asunto por esta vía porque requiere un fundamento teórico y un desarrollo y un referencial teórico mucho más sólido que el que pueden tener. Una recomendación siempre que le hago a las personas es tratar de proceder con investigaciones en las que uno tenga alguna clase de conocimiento. Es decir, uno no puede investigar cosas que a uno le apasionan pero que uno no conoce. Es preferible siempre tratar de desarrollar investigación en áreas en las que uno tenga cierta experticia o tenga conocimiento para poder avanzar con mayor seguridad. En estos casos se recomienda realizar la investigación sobre la base del logro de los objetivos a través de las respuestas dadas a las preguntas de investigación. Es decir, usted hace todo un planteamiento, al final del planteamiento se hace unas preguntas de investigación y esas preguntas de investigación se convierten en sus objetivos. Entonces la investigación se trata justamente en comprobar o en lograr los objetivos, que es dar respuesta a las preguntas de investigación que se realizó. El homenaje que quería hacerle a Michael Melamed, justamente en el año 2012, Michael Melamed alcanzó su sueño en Berlín y terminó el maratón con un récord personal. Eso fue muy tarde ya en la madrugada, cuando venía llegando. Muchas veces, incluso los periódicos en Berlín, mencionaron fugazmente el nombre del autor, el nombre del corredor que ganó la carrera. En cambio, todos estuvieron muy pendientes y había personas esperándolo para entrevistarlo a la hora que él llegó, a las 2 de la mañana aproximadamente, y estaba corriendo desde las 7 de la mañana del día anterior. Fue muy fuerte, muy rudo, pero ahí lo tienen, llegó y representó a Venezuela muy bien. Las variables es la otra manera fundamental de cómo abordar los procesos investigativos. Se pueden definir como todo aquello que se va a medir o controlar y estudiar en una investigación o un estudio. Es decir, cuando yo determino los objetivos, entonces tengo que identificar los elementos que dan cuenta del comportamiento de lo que yo quiero observar. Una vez que yo identifico los elementos que dan cuenta del comportamiento de lo que yo quiero observar, eso es lo que yo conozco como variable. Y entonces tengo que proceder justamente a observarlo y a medir ese comportamiento. Las variables también se pueden definir como la capacidad de poder medir, controlar y estudiar
una variable viene dada por el hecho de que ella varía y esa variación se puede observar, medir y estudiar. Por lo tanto, es importante antes de iniciar una investigación que se sepa cuáles son las variables que se desean medir y la manera en que se hará esa medición. Entonces es fundamental tener identificadas las variables para poder saber cómo yo voy a hacer para medir lo que quiero observar. Es decir, las variables deben ser susceptibles de medición, de modo que una variable es todo aquello que puede asumir diferentes valores desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo. Las variables pueden ser definidas conceptual y operacionalmente. Es decir, usted hace una definición conceptual de la variable o también la puede definir en forma operacional en atención al comportamiento que usted espera que esa variable tenga. Para comprender este tema de las variables les voy a poner un pequeño ejemplo, que este ejemplo lo vamos a ir utilizando repetidas veces a lo largo del semestre y de las clases, porque nos va a permitir ir construyendo progresivamente todo el tema de las variables, la operacionalización, etc., ¿no? Imagínense que tenemos un hotel, grande, pequeño, y este hotel tiene una visión. Entonces, la visión de este hotel, la visión es ser reconocido como el mejor hotel, destacando por su servicio de atención al cliente, la calidad del restaurante y por su excelente servicio de mantenimiento. Entonces hagamos un ejercicio aquí y leyendo esto, identifiquen cuáles son los elementos medulares de la visión de este hotel. O sea, ¿qué es lo que este hotel tendría que hacer para poder efectivamente ser el mejor hotel? ¿Qué cosas tiene que hacer? ¿En qué cosas tiene que trabajar? Esas cosas en las que tiene que trabajar o esas cosas lo que tiene que hacer van a ser las variables que van a determinar la posibilidad de que este hotel sea reconocido como el mejor hotel. Pueden tomar nota y al darle clic verán que hay tres cosas fundamentales que habría que trabajar para que efectivamente un hotel pueda ser el mejor. Lo primero es la atención al cliente, como seguramente muchos de ustedes anticiparon. Lo segundo es la calidad del restaurante. Y en tercer lugar, el servicio de mantenimiento. Es decir, hay tres cosas que son medulares para que un hotel, o este hotel en particular, pueda ser considerado como el mejor hotel. Que tenga una atención al cliente de excelente, que tenga una muy buena calidad en su restaurante y que el servicio de mantenimiento y servicio en general de las habitaciones sea excelente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos construir un sistema de variables que nos permita analizar el comportamiento y poder determinar si efectivamente el hotel es un buen hotel o no es un buen hotel? Lo primero que hacemos es justamente establecer como primer elemento de este sistema la misión del hotel, ¿no? Entonces la visión del hotel es ser reconocido como el mejor hotel. Para eso, el hotel tendría que desarrollar una excelente atención al cliente, tendría que tener una calidad de restaurante superior y desarrollar un servicio de limpieza y mantenimiento de alta calidad. Ahora, decimos que las variables tienen que ser medibles, es decir, yo tengo que ser capaz de medir la atención al cliente. ¿Cómo yo mido la atención al cliente? Esta es la variable y lo que va a venir aquí son los indicadores que precisamente me permiten dar cuenta u observar cómo cambia la atención al cliente. En el caso de nuestro sistema, lo que tenemos es que para la atención al cliente se medirá por cómo se atiende al cliente en la recepción, por cómo la eficiencia con la que el cliente es atendido, el huésped es atendido al momento en que llega al hotel, por la seguridad que le ofrecemos de garantía de que las cosas que tiene no se van a perder y por la información que recibe el huésped antes de venir para tener claridad con todo lo que es la oferta de servicios del hotel, ¿no? Entonces esos cuatro elementos, por ejemplo, pueden servir
de indicadores que nos permitan medir la atención al cliente. En segundo lugar, la calidad de la comida, la variedad del menú, la atención de cómo el camarero atiende a las personas, son los indicadores que miden la calidad del restaurante. Y por el lado del mantenimiento, pues entonces el confort de las habitaciones, la climatización, si está agradable la temperatura, si el aire acondicionado no está demasiado frío ni muy caliente, la higiene de las habitaciones, la presentación, la limpieza de las sábanas y de todos los utensilios que están allí, el equipamiento que tiene la habitación, el sistema de aire acondicionado, el televisor, el control remoto, etc. Entonces, esos elementos es lo que constituye el sistema de variables que permite analizar y determinar si efectivamente un hotel es reconocido como un buen hotel. Los invito entonces a que ahora hagan ustedes un ejercicio particular, privado, para practicar, y esto es muy importante que lo hagan porque esto no se aprende si no se practica. Usted tiene que practicar sucesivamente e imaginarse cómo es que usted va a hacer para medir algunas de las cosas que necesita medir. Entonces yo quisiera que ustedes desarrollaran algún sistema de variables y lo podemos, si quieren, compartir por el foro. Vamos a construir un sistema de variables para evaluar esta materia. Entonces, ¿qué cosas tendrían que ser medidas para que pueda uno decir si cómo es el comportamiento de esta materia? Me refiero a metodología. Entonces usted dirá, no sé, los contenidos, el profesor, y dentro de los contenidos ¿cómo se llama? Lo que quieren aprender, el profesor entonces si sabe o si no sabe, la dedicación, el esfuerzo, en cuanto a los contenidos, la variedad, los problemas, la complejidad de lo que estamos ofreciendo y cómo entonces se medirían ese tipo de cosas. Y eso es lo que tenía para ofrecerles por el día de hoy. Les dejo este ejercicio, así como el que hicimos con el del mar. Y bueno, nada, compartir con ustedes. Nos vemos hasta pronto. El próximo viernes estaremos conversando sobre un nuevo tema en esta actividad. Muchísimas gracias. Buenas tardes.